Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en su programa Impresiones MX y estamos con el fiscal Willy Zúñiga. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Silvia García, que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, es un gusto y pues bueno, a sus órdenes. El tema de desapariciones. Usted es especialista en este tema. ¿Nos podría platicar por qué llegan 100,000 casos de desaparecidos hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, la lectura que se tiene es que se llega a esa cantidad por la cantidad de personas que son reportadas en las diferentes fiscalías o instituciones del país. Entendemos que es un proceso de intercambio de información que va de la mano con procesos de investigación para poder determinar si de esas 100,000 personas fueron localizadas con o sin vida o qué contexto habrían tenido ese tipo de personas que habrían perdido la vida o que se encuentran sin localizar. Dentro de esta gran esfera de conducta nos podemos encontrar diferentes motivos y factores. Es trabajo de todas las autoridades, tanto las preventivas como las de investigación, las que se dediquen a determinar qué habría ocurrido. Sabemos que en algunas regiones del país la incidencia criminal es volátil, se mueve entre las desapariciones que están vinculadas a los factores del crimen organizado, a otros factores o a otras regiones que tienen factores que tienen que ver con conflictos familiares, donde hay muchos jóvenes o muchas personas que se separan del núcleo familiar y migran precisamente con la finalidad de apartarse o de ocultarse y pues obviamente no interactuar con las familias. Entonces hay una serie de circunstancias que la autoridad tiene como reto para poder determinar qué pasó en cada uno de estos casos. Los mecanismos, habrá que cambiar algo en sí en este tema porque hay muchas, por ejemplo en Xochimilco, un caso en específico, Xochimilco, ahorita se está dando mucho este problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en la mayoría de los casos nos argumentan que llegan a las fiscalías y no les dan la atención adecuada, que no se les atiende como debe de ser, no les levantan el acta, etcétera. Hay muchas cosas o muchas situaciones que incluso la misma familia tienen que armar sus propias asociaciones para iniciar las búsquedas de sus hijos. La búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas puede manejarse efectivamente, como bien lo refiere, en el análisis o la modificación de los mecanismos de búsqueda, pero principalmente el reclamo y la exigencia social es que haya personas, funcionarios públicos, servidores públicos con sensibilidad, con inmediatez y con mayor calidad humana que permita un mejor servicio y obviamente una entrega total al problema que se le está poniendo en conocimiento y que tenga las herramientas para poder hacer una investigación inmediata que dé los resultados, que es la localización con vida y determinar qué habría ocurrido y poder lindar en su caso responsabilidades por un lado y por otro lado atender a las víctimas indirectas e indirectas. Yo le apuesto muchísimo más al análisis del perfil de los servidores públicos que nos dedicamos a este tipo de actividades. Una capacitación humana. Mucha capacitación humana, mucha sensibilidad, mucho compromiso y mucho entender las circunstancias delictivas que está conociendo el servidor público y el servidor público tendrá que desarrollar los mecanismos que tenga a su alcance para encontrar rápidamente una persona, que vamos hablando de la coordinación interinstitucional. Entonces tiene que haber un liderazgo nato para poder orientar a la persona. Hablando en este sentido del método de actuación, ante una emergencia, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? Siempre la ciudadanía, por instinto, algunas y obviamente por el amor que les mueve a buscar a su ser querido, la ciudadanía desarrolla dentro de los primeros minutos, instantes u horas, desarrolla sus propios mecanismos de búsqueda. Cualquier padre de familia, cualquier tutor que tenga a su cargo a un menor o una persona, siempre hacen ellos su proceso de búsqueda interna, lo buscan en casa, lo buscan con sus amigos cercanos, en los últimos lugares donde pudieron haber estado. Cuando llegan ante la autoridad ya se complementa un poco ese tiempo de búsqueda y es cuando tiene que darse mayor precisión a los actos y tiene que haber una interacción muy estrecha entre la autoridad y las familias para poder distribuir la búsqueda y dar con ellos pronto, ¿no? Licenciado Zúñiga, entendemos que los primeros momentos de desaparición son cruciales, sí, para encontrar a una persona con vida. En la vida real, cuando un familiar acude ante la institución, hay unas famosas 48 horas de espera.
¿Esos están en la ley o es un mito? Es un mito y es una situación que tiene que ir contemplándose como erradicada, vaya, se tiene que erradicar. No existe ningún apartado legal que le faculte a la autoridad dilatar una búsqueda. Lo que sí existe es una falta de capacitación, es una falta de entrenamiento y una falta de cohesión y sensibilidad para emprender, primero, atender a las familias y segundo, hacer una gran investigación. Pero en ese camino, las comisiones de búsqueda y las fiscalías han estado trabajando durante los últimos años precisamente en fortalecer sus capacidades, precisamente en entrenar a sus equipos y también se han ido depurando algunas otras áreas y a la par también se ha habido el proceso de ascenso. Ha habido buenos servidores públicos que hoy están desempeñando otra función de mayor jerarquía y de mayor cobertura a raíz de las investigaciones exitosas que tuvieron. Pero es un trabajo constante de fortalecimiento de las instituciones, pero también de mucha comunicación a la ciudadanía a que no atienda ese mal consejo, si así se quiere ver, o es mala orientación de un servidor público cuando se pone un límite o cuando se establece un tiempo para una búsqueda. Esto es ineficaz. Entonces, ante una emergencia, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? La mejor forma de actuar al interior de la familia es poner en conocimiento de la autoridad inmediatamente, pero no quedarse con la primera versión que te dé una autoridad. Muy seguramente, si hablan al 911 o hablan a otro tipo de autoridades, le van a decir, esta persona que lo orientó fue incorrecta, lo que tenemos que hacer ¿Qué hace la autoridad? Recibir no solamente la denuncia. Hay fiscalías y comisiones de búsqueda que antes de cualquier proceso de denuncia ya están buscando en bases oficiales, es decir, cuando una persona va a reportar la desaparición o no localización de otra, hay bases de hospitales, de juzgados cívicos, de miles de fuentes de información que pueden darnos el dato sobre dónde esté esta persona. Incluso ha habido más personas localizadas cuando se hacen esas consultas a las bases. Lo importante es la comunicación al interior de la familia, comunicarse a la autoridad. Si no se le satisface la asesoría o la orientación, siempre hay otra autoridad alterna que le puede brindar mejor atención. Unir esfuerzos, entonces. Desde luego. Ahorita me llamó la atención, recordaba yo un caso de una chica, se desapareció y le dicen, su celular lo trae todavía encendido, no le pasó nada, decían las autoridades. Espérese tantito para que empiece la búsqueda. Días después lo encuentran muerto, encuentran el cuerpo. Esa habría sido entonces una mala actuación del servidor público que tuvo una predisposición ante un escenario que no se puede tomar como claro, ¿no? Y precisamente ese factor en particular, cuando se tiene un teléfono activo de la persona que se busca, pues hay mecanismos de inteligencia y tecnológicos que la autoridad sabe. Pero en ese contexto vuelvo al tema, en ese contexto es saber ante qué autoridad tenemos que recurrir y si esta autoridad no nos responde, siempre hay un superior jerárquico al cual tiene que haber una supervisión constante, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha tecnología, hay mucha fuente de información para poder avanzar cuando realmente se quieren localizar las personas. Y cuando son problemas familiares que aún así tienen que levantar el acta, aún cuando saben que son problemas familiares y desaparecieron de manera voluntaria, o es un problema también incluso de problema entre los padres que el papá se lo llevó, lo sacó del seno familiar o de la mamá. Normalmente esos factores los conoce la autoridad después de la denuncia, pero aún y cuando hay ese tipo de problemas familiares, desintegración o discriminación, incluso a veces al interior de la familia, porque la experiencia así nos lo indica que ha ocurrido, la autoridad puede puede implementar mecanismos de asistencia social. De hecho, ha habido casos ante las fiscalías y las comisiones de búsqueda donde se inicia un problema. Si es que mi hija es muy rebelde y se me sale, la obligación de la autoridad es siempre investigar. Ha habido casos donde se localiza con bien y se desarrollan programas terapéuticos familiares que dan precisamente como finalidad la integración y la comunicación para evitar que estas cosas ocurran. ¿Sí se ataca entonces de raíz del problema? En su mayoría de los casos, me consta, podría decirse que sí. Sin embargo, no escapamos a que en algún instante puedan variar las cosas, ¿no? Entonces, se debe de atacar de fondo para obtener un factor. Sí, incluso hay un caso muy peculiar, regreso otra vez al tema de Xochimilco. En Xochimilco, un niño se perdió hace 2 años, lo reintegran a su casa y nuevamente volvió a extraviarse. Sí, ese es el tema, tratar de que la autoridad tenga una visión más integral, no solamente quedarnos con el tema de la localización,
sino también, hubo un problema de violencia familiar, se les da intervención a las áreas correspondientes de violencia familiar o de tratamiento de problemáticas de adolescentes, niños y niñas, y que pueda en ese contexto ir atendiéndose el problema de forma plena. Sí es fundamental que haya una hilación de las atenciones a las familias en todos los escenarios delictivos que puedan presentarse. Por eso es un derecho que tienen todos. Hay otro tema que es la desaparición de los jóvenes en los bares. Sí. Tema sensible. Bastante, y ahí es donde la integración de las familias marca la diferencia. Ha habido denuncias de padres de familia que dicen, yo lo vi en tal, localicé su teléfono, me respondió en tal lugar, y hay otros que la comunicación no es tan óptima, que es ese factor el que nos permitiría hacer una investigación más pronta o más lenta. Entonces, la comunicación al interior de la familia es una base fundamental para los éxitos en las búsquedas. ¿Ahí qué es lo que pasa en la desaparición de los jóvenes en los bares? ¿Quiénes son los que se los llevan? Se ha hablado mucho de la trata de personas. Pues tienen diferentes aristas. Puede tratarse de un tema de trata de personas, puede tratarse de un tema donde haya condiciones que sean propicias para delitos contra la salud, puede tratarse de mil y un escenarios. Lo importante es poderlos diagnosticar y avanzar. Entonces, sí es importante, la autoridad, estoy muy cierto que puede tener un diagnóstico criminal sobre lo que ocurre en cada región, pero la familia tiene que conocer la problemática criminal que ocurre en su zona para poder establecer medidas de prevención y comunicación al interior. ¿Es tan difícil denunciar un antro ilegal? Porque la misma policía no hace como que no ve. Entonces ahí volvemos al tema de dónde estamos los padres. Sí, ahí lo importante sería reportar las malas actuaciones de los servidores públicos. Esto es un problema que interesa mucho ir estableciendo depuraciones, porque es un proceso de actualización de la autoridad ante la criminalidad que va ocurriendo en una zona. Cuando se detecte una mala actuación del servidor público, que puede ir desde una mala asesoría hasta la inacción en un delito grave, sí es importante que las familias que viven en un fraccionamiento, por así poner un ejemplo, determinen si quieren seguir con este sector de patrulla o quieren otras condiciones mejores. Sí parte mucho de la depuración que las instituciones hagan al interior, que puedan identificar estos malos elementos y que obviamente se deslinden las responsabilidades, porque lo que se trata es de generar confianza y que la ciudadanía se sienta protegida, pero si no se tienen los elementos para tales efectos es importante advertirlo. Y obviamente hoy en día la sociedad es una sociedad participativa, muy activa, que en muchos de los casos marcan la tendencia de cómo se van construyendo las instituciones, y que eso mismo nos permite a los que son servidores públicos o fuimos servidores públicos advertirnos o actualizarnos en los procesos que nos corresponde, tanto de prevención como de investigación. Que es lo que vemos muy seguido, ¿no? Incluso tenemos un caso claro, Rosario Ibarra inició con este tipo de movimientos por personas desaparecidas. Tenemos a Wallace y personas que se han integrado a hacer frentes para buscar a sus hijos. Y les puedo decir que dentro de las corporaciones policiales, ministeriales, hay también elementos que ingresaron a las filas de la institución porque en su momento fueron víctimas de delito, porque también sufrieron el secuestro de un familiar, porque hoy en día no saben de la desaparición de un familiar, y que son esos elementos los que el Estado acepta, fortalece y construye para poder hacer el bien a los demás. Seguimos en ese escenario de poder tener una sociedad sensible y participativa, y que obviamente exista del lado del servicio público una entereza y una calidad en la respuesta. Entonces, esa es la amalgama que puede hacer interesante y mejora las condiciones sociales entre el trabajo, entre la sociedad y el gobierno. Entonces, se van dando graduales cambios importantes. Sensibilidad entre todos. Desde luego, sensibilidad, participación, y lo que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Que tuviéramos una tranquilidad de mandar al niño a la tienda de la esquina y que regresara con bien, y que a final de cuentas, si se advertía alguna situación equivocada y no habría un policía cercano, los vecinos mismos nos arropábamos. Así es. Creo que esos son los tiempos que añoramos todos y en los que debemos de centrarnos, ¿no? En la participación conjunta. ¿Algo más que desees agregar? Pues de mi parte, total agradecimiento, y pues bueno, esperando poder contribuir en algo a este sano espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, A ustedes. Muchas gracias, amigos de Impresiones MX. Nos vemos en la próxima.